Ok, entonces es que por allá inteligencia en algún momento decía, o en alguna parte de esto decía, que era aprender, entender, razonar y tomar Sí, decisiones. Aprender, entender, sí, sí, razonar y señor. tomar decisiones. ¿Sí? Entonces uno dice Sí, que señor. si la enfoca hacia nuestro objeto de estudio, que son el mercado, la oferta, la Sí, demanda, el mercado objetivo, nichos de mercado y todo lo que compone el marketing como tal. Entonces nosotros decíamos, oiga, la inteligencia basada en ello viene a ser pues esa necesidad que tiene toda organización que pretenda vender desde un tornillo hasta un edificio, sí, hasta un vehículo, es cómo puedes llegar a enfocar un mercado, tener ese foco sobre ese mercado objetivo y ahora analícelo, entiéndalo, estúdielo, recoja toda la información posible, razones sobre él. ¿Para qué? Para tomar decisiones y, como tú lo decías, tomar estrategias que nos lleven a qué? A sí, cumplir el objetivo. Dos objetivos, uno de mi organización y otro el objetivo de ese consumidor también para que satisfaga sus necesidades. Yo también debo de velar por ello en el estudio de mercado y es saber sí, claro. qué le gusta, cómo le gustaría al cliente que fuera, cuáles son sus tendencias de consumo y a partir de ello crear productos y servicios basados en esas necesidades que ya El, analicé, que del ya consumidor. entendí, que ya comprendí, que ya razoné y que ya me llevaron a tomar unas decisiones, ¿vale? Eso es en sí la inteligencia y esa es la forma que vamos a empezar Bueno, a repasar así. Uno del concepto y otro en lo que sería el enfoque ya desde una perspectiva casi que personal de cada uno de nosotros. Ahora, entonces gracias Rómulo, entonces te pido que apaguemos el micrófono. a usted, profe. Bueno, Y Natalie Jaramillo. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Que Natalie, un gusto saludarte. Y nosotros veíamos por allá un concepto que se llamaba producto. ¿Qué es producto? Bueno, pues yo hace 8 días no estuve en la clase, entonces no supe bien como cuáles fueron los temas que dieron a tratar ni nada. ¿Sí es lo que uno se pierde? Sí, ¿Sí? Y no te vemos, vea, ahí ya sabemos cuáles son los nuevos, los que no prenden la cámara para hablar. Ahora, si está dañada o algo, nosotros decíamos para pero que, no sabía cómo era la dinámica, pues ya después de hoy ya sí lo voy a tener en cuenta para saberlo. listo. Hace falta estar en clase. Aquí tomamos del pelo y todo, pero sí avanzamos por ahí en algunos temitas. Y entonces, alguien como Edne, que Edne sí estaba ahí, es súper atenta, nos va a decir qué es producto. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué hubo, Edne? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, un producto son las características que tienen ciertos elementos, pueden ser intangibles o tangibles, que están ofrecidos a personas en, o sea, que les sean necesarias o útiles a un público o a un mercado en general. ¿Por qué decimos que son tangibles e intangibles? ¿Qué quiere decir eso en un producto? Es como cuando, por ejemplo, nos referimos a los productos o servicios, productos que tienen que ser cosas físicas o servicios que puede ser algo más del intelecto o algo que yo pueda ofrecer de mi conocimiento para otras personas. ¿Segura? Más o menos. No, no mucho. A ver, cuando decimos que un producto es un conjunto, o sea, es aquello que reúne ciertas características y atributos que sean tangibles, es todo lo que sea palpable, ¿cierto? Eso es producto. Todo lo que yo puedo tocar, o sea, cuando hablo de algo tangible. Pero cuando digo que en ese producto también hay ciertas características intangibles, es porque de cierta manera estoy diciendo que los productos no solo encierran como tal lo que contiene el producto, sino que ahí trasciende hacia algo que era la marca, hacia algo que era la sensación del servicio que tenemos como consumidores. Entonces, nosotros siempre vamos a ver
no sé, y hablamos casi de lo mismo, pero pues es el ejemplo más claro que uno puede llegar a tener es el de Coca-Cola. Y uno no solo consume la bebida como tal, lo tangible, o lo que puedes saborear, sino que también estás consumiendo lo que hay detrás de la marca, ¿sí? Entonces, eso que se lleva, como dice por ahí alguien, la experiencia de ese consumo de producto, es lo que también está contenido en los productos. Entonces, no solo el producto es decir, yo no solo adquiero un equipo celular, ¿sí? Sino que ese equipo celular, si es de una mejor marca, de una marca un poco menos reconocida, ya me empieza a cambiar la experiencia de la adquisición de ese producto, ¿sí? Por el simple hecho de todo lo que contiene, ¿en qué? En lo que estábamos diciendo, la marca, la imagen de la empresa que me lo está vendiendo, el servicio que yo pueda tener de sensación como tal. Entonces, bien, decimos eso, que eso es producto. Entonces, producto en lo que es el mercado, bueno, el marketing, viene a reunir todas esas condiciones y es ese conjunto de características que están pensadas ¿para qué? Especialmente, digamos que para una o dos sensaciones, dependiendo cómo se vean. Una, la necesidad, viene a satisfacer esa necesidad, y dos, a satisfacer el deseo. Entonces, a veces no tenemos necesidades, pero sí generamos deseos de consumo. Entonces, son como para lo que están pensando los productos y los servicios. Y hay que tener en cuenta que lo que decías es cierto. También productos intangibles son aquellos servicios que no puedo palpar. Yo no puedo palpar un servicio médico. Yo no puedo palpar un masaje. ¿Sí? Sé que hay alguien prestando el servicio, pero yo no puedo comprar un masaje como tal y llevármelo y consumirlo cuando tenga deseo de consumirlo, ¿sí? Entonces, esos son unos servicios intangibles. Entonces, ahí está, pues está bien en el caso de entenderlo como un servicio intangible, pero también hablábamos de lo intangible que conlleva o lo que contiene cada producto, ¿vale? Listo, gracias, Elmi. Muy amable. Y seguimos con esta vaina. Venga a ver. Entonces le preguntamos de pronto a quién. A Tomás Julián. Buenas noches. Tomás. O Tomás. Buenas noches. ¿No está? Arley, vea pues, casi no puedo pronunciarlo. Arley Rodríguez. Sí, señor, aquí estoy. Arley, Sí, cuéntame, a ver. cuéntanos qué es mercado. Nosotros hablamos de mercado por allá, porque estamos hablando de inteligencia de mercados. Bueno, mercado es como todo ese ente en que se relaciona un bien o o el servicio que uno ofrece entre el cliente, el consumidor, entre la misma empresa. Entonces, ese es como el mercado en que uno se mueve. Entonces, esa es como la definición que yo tengo de mercado. Listo, Como esa relación entre, ajá, sí. entonces, ¿qué sería mercado según tus palabras? El mercado es como decir, ese ente que hace mover la relación como entre el producto, que hace, como lo estabas diciendo ahora, como la satisfacción, como la necesidad entre, pues ya sea la empresa, entre el usuario, entre el cliente. Entonces, Entonces, como esa retroalimentación. complemento mi pregunta diciendo, cuando uno dice, oiga, vamos a abarcar el 25% del mercado de las empanadas. Mi objetivo es poner en el pueblo una venta de empanadas y pretendo abarcar el 25% del mercado. ¿A qué me estaré haciendo referencia?
Sí, o sea, ¿qué estamos buscando ahí? O sea, atraer los clientes. Igualmente tenemos que mirar, entender todo lo que necesita el cliente para nosotros poder coger ese 25% de ese porcentaje que necesitamos. Entonces, por eso necesitamos entender esa dinámica, estudiarla, porque eso no podemos decir, saquemos unas empanadas porque son ricas y ya vamos a ver con el 25%, no. Tiene que uno estudiar, tiene que mirar qué pronto que es el cliente, mirar a ver qué le puedo poner a ese producto de más para abarcar más ese mercado. Entonces, es eso. Listo. A ver, cuando hablamos de mercado, lo podemos entender de dos maneras. Uno, la parte física o virtual, donde se reúnen vendedores y compradores. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Obviamente que si hay un vendedor de por medio y un comprador, pues sabemos que en medio va a haber, ¿qué? Un producto. Sea bien un servicio, un producto tangible o intangible. Esa es una parte del mercado. Es esa parte física como tal. Entonces, cuando digo, vamos a ir al mercado, sí, yo puedo estar hablando de una plaza como tal, de una reunión de tiendas que son donde se encuentran ofertantes de algún tipo de producto y donde se encuentran consumidores de esos productos, ¿sí? Esa es la parte física del mercado. Pero también, como bien lo decías, puede ser ese ente el que viene a relacionar lo que es el producto, lo que es el servicio, quién lo ofrece y quién lo consume, ¿sí? O sea, es como esa parte que no podemos llegar es intangible también. O sea, no es esa parte física ya como tal que uno se encuentra para poder llegar a hacer esa oferta y esa compra, ¿sí? Donde se juntan oferta y demanda, sino que es entender que hay una serie de consumidores, ¿sí? Hay una competencia, hay unas necesidades en alguna parte y que esa unión de todos esos requerimientos, de todos esos elementos, viene a llamarse mercado. Y cuando yo voy a abarcar un mercado, digamos que ya entendiéndolo también desde el mercadeo, desde el marketing, entonces voy a entender que voy a coger un pedazo de torta de todo ese conjunto de consumidores, ¿sí? Y ya pues obviamente aplicaré inteligencia de mercados, como decíamos, que es poner estrategias al servicio de mi organización para que ese pedazo de torta, ese trozo de torta sea cada vez más amplio de ese mercado. Existe mercado, existe nicho de mercado, existe segmentación o segmento del mercado, y eso se va dando a través de las porciones de torta que uno va cogiendo de todo ese conjunto y de todo ese mercado. Pero bien, eso es mercado. Y también, obviamente, que cuando hablamos de mercado estamos hablando indiscutiblemente de ¿qué? Pues de alguien que ofrece, de alguien que consume y de un producto que es el que lo relaciona. Y ya empiezan a haber unas transacciones a través de algunos acuerdos comerciales. Eso es mercado. Entonces, muchas gracias, Arley. Okay. Profe, sí estaba aquí con Tomás Julián. Ese Tomás sí aparece, pero tarde. Entonces, dígame, Tomás, cuando hablamos de mercado, de inteligencia de mercados, ¿qué será la comprensión del mercado? A ver. Profe, buenas noches. Bueno, para mí la comprensión de mercado debería ser poder saber y conocer por medio de segmentación, de encuestas, de datos, qué mercado es el que hay y si mi producto entra, qué tipo de... como cuando ya uno va directamente a algo más profundo. Entonces esa sería la parte de poder entender ese mercado. Listo, pues si ya hablamos qué es mercado, ¿cierto? Muy bien, Tomás. Si ya hablamos qué es mercado, pues no queda difícil saber qué es comprender el mercado, ¿sí? Y yo lo decía en la parte de inteligencia porque van muy ligados los dos. La comprensión del mercado es eso. Oiga, analícelo, entiéndalo, sepa cuáles son las tendencias, cuál es el tamaño,
Entonces, cuando hablamos en el marketing, sobre todo cuando hablamos de entender el mercado, es que cómo yo, como organización, voy a implementar unas herramientas de análisis, de recolección de información para entender varias características que tiene ese mercado. ¿Cuáles son las características? Pues tenemos tamaño. ¿Qué tan grande es el mercado al cual yo me estoy enfrentando o que quiero abarcar? Dos, ¿cuáles son las tendencias de consumo? Entonces, si voy a vender empanadas, ¿qué clientes son los que consumen empanadas? ¿Cuáles son las tendencias del consumo de este tipo de producto? Y pongo un ejemplo así como patético de empanadas, pero yo también debería, o sea, hacer un estudio para saber en qué parte física o de locación voy a colocar mi negocio de empanadas, cuál es mi mercado objetivo, cuál sería el precio, que también debe estar muy ligado a esas tendencias de consumo. Entonces vea que sin importar lo que venda, inclusive empanadas, yo voy a hacer un estudio de mercado y ese estudio de mercado me lleva ¿a qué? A entenderlo a través de un análisis de información de ese mercado. Entonces cuando le dice, oiga, comprenda el mercado. Sí, yo para comprender el mercado tengo que estudiarlo, si no, no puedo entenderlo. Entonces es que, efectivamente, como lo acabas de decir y como lo estoy complementando, es poder llegar a tener todas las sensaciones que puedas de ese mercado. ¿Para qué? Seguimos con la misma idea, adoptar las mejores estrategias o tomar las mejores decisiones para poder abarcar ese mercado, para poder llegarle a ese mercado objetivo de la mejor manera. Eso es la comprensión del mercado. Gracias, Tomás. Y entonces es eso, entender qué necesidades tienen los clientes, que si quiero aumentar las ventas, qué estrategias debería adoptar, que si quiero por lo menos conocer cuáles serían mis puntos de equilibrio. ¿Cómo lo voy a conseguir? O sea, ese tope de ventas mínimo. Entonces yo digo, tengo que hacer algunas promociones, tengo que hacer, no sé, mercadeo de esta manera, tengo que hacer divulgación de aquella otra. Eso es entender el mercado, saber por dónde entrarle a ese toro que llamamos mercado para torearlo de la mejor manera y que podamos obtener los resultados presupuestados o mejor que ello. ¿Listo? Venga a ver, entonces. Tum, tum, tum. Maleja Martínez, ¿estás? Buenas noches. Maleja. Listo, Jennifer. ¿Tú sí estás? Obvio que sí. Le dicen a Maleja que la estoy buscando desesperado. El docente. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Jennifer, con las buenas noches. Regálanos entonces el resumen o la conclusión de lo que es estudio de mercados también con base en lo visto en clase. Ay, profe, qué pena, es que yo tampoco estuve en la clase pasada. Terrible, ¿sí o no? Sí, qué vergüenza. Qué Qué pena. vergüenza. Vamos a ver quién te ayuda. Dime un nombre. Chica, porque ya hablamos muchos chicos. Aura María. Aura María, buenas noches.
Otro nombre, Jennifer, porque Ana María hace parte del grupo de Maleja. Daniela. Buenas noches. Buenas noches, Daniela. Te acaban de vender aquí, ¿verdad? No vienen a clase y les gusta vender la gente, ¿sí, Daniela? Así son. pasa, Así son. pasa. Daniela, conclusión, con base en lo visto en clase y con lo que hemos hablado el día de hoy, que es inteligencia de mercados. Bueno, profe, el conocimiento y la relación, pues creo yo que hay entre el cliente, el vendedor, el producto, la demanda y la oferta en sí. En tus palabras. Bueno, profe, el conocimiento que tenemos, la capacidad de comprender, ¿cómo le explico? ¿Cómo lo comprendemos? Pues analizando al cliente, profe. ¿Cómo lo analizamos? ¿A través de qué? A través de, no sé, de estudios, de unas encuestas, de Análisis de información. algo así. Eso es. Que cómo la recolecte ya son herramientas. Sí, está bien. Encuestas, cuestionarios, observación directa. Puede llegar a ser diferentes o utilizar diferentes metodologías, pero igual la inteligencia de mercados es cómo tomar decisiones acertadas para abarcar ese mercado objetivo de una manera eficiente, y eso se hace a través del análisis de información. Y ya lo dijimos, ¿qué analizaremos en ese comportamiento? Pues vamos a analizar, en esa información, perdón, vamos a analizar cuál es su comportamiento, cuál es el tamaño, cuáles son las tendencias, cuáles son de consumo, las tendencias de crecimiento. Quizás vamos a analizar en parte también la competencia, la competencia directa, competencia indirecta. Para los que no sabemos, competencia directa es entendida, en algún momento la vamos a analizar a través del curso, pero pues es que ya no quiero dejarles dudas. Entonces la competencia directa viene a ser esa que oferta productos muy similares o iguales a los que estamos ofertando. Competencia indirecta también son esos productos sustitutos, los cuales pueden en algún momento determinado reemplazar el producto que yo estoy colocando al servicio de ese mercado o de ese mercado objetivo. Eso es, ¿listo? El análisis de toda la información que yo, primero recoger toda la información, analizarla y a través de ese análisis, pues ahí sí tomar las decisiones acertadas. ¿Listo? Gracias, Daniela. Gracias a todos los que participaron. Yo sé que hay muchos con más deseos de participar, pero pues hasta ahí llegamos a lo que habíamos visto en la clase inmediatamente anterior. Ahora les pido que si alguien tiene de pronto alguna duda acerca de ese tema, pues que pueda levantar la mano y con mucho gusto, si tiene alguna duda, bienvenida sea, o si no, damos entrada al tema del día de hoy. ¿Nadie? Listo. Por lo que veo, entonces, no tenemos dudas ni preguntas. Dándole la bienvenida también a los compañeros nuevos, pues los felicito por estar hoy día feriado, día festivo aquí conectados, y pues el objetivo es que podamos abordar el tema de hoy de la mejor manera y ya lo voy a compartir. Bueno, una vez visto lo que es el tema de, pues, algunos términos, algunas definiciones que nos van a servir en el desarrollo de lo que es el curso de inteligencia de mercados, veíamos qué es inteligencia, qué es mercado, qué es producto, cuál es la relación que hay entre ellos cuando hablamos de inteligencia de mercados. Entonces,
como conclusión, entonces decíamos que la inteligencia de mercados es esa que nos permite reunir todas las características, todas las condiciones, los elementos que se van integrando a ese mercado. ¿Cómo puedo recolectar esa información, procesarla, entenderla a través de ese razonamiento, de esa inteligencia que le vamos a aplicar a esa información para tomar las mejores decisiones en cuanto a las estrategias que debo tener, en las mejores decisiones en cuanto a cuál es el mercado objetivo, cómo Un chocolate, era un café ya. Y le recuerdo también, por favor, tener los micrófonos apagados. Entonces, Juan David, si es tan amable. Entonces, ¿cómo puedo llegar a integrar todos estos elementos, analizarlos y que nos dé como resultado tomar una decisión acertada? Eso era la inteligencia de mercados. Entonces ya por lo menos sabemos hacia dónde nos va a llevar este curso. Y en esta sesión, el objetivo es ver también algunos términos y definiciones, pero ya un poco más avanzados, que nos van a llevar hacia lo que es el análisis o recolección de esa información. Pero vamos a empezar por qué es la necesidad, qué es la oferta y la demanda. ¿Cómo podemos llegar a entenderla dentro de la necesidad, valga la redundancia, que tenemos de analizar la información y analizar cada uno de los elementos del mercado? Entonces, si vamos a ver qué hay necesidad, por lo menos desde una definición, obviamente que desde la perspectiva del mercadeo, pero una definición básica nos dice que es un componente básico del ser humano que afecta su comportamiento porque siente la falta de algo para poder sobrevivir o sencillamente para estar mejor. Cuando hablamos de sobrevivir o estar mejor, tenemos casi que dos tipos de necesidades. Esas dos necesidades están basadas en ¿qué? Uno, unas necesidades primarias. Esas necesidades primarias sin ellas no puedes vivir. O sea, tú tienes la necesidad de alimentarte y no es por un gusto, no es por un deseo que tengas de comer. Es porque si no lo haces, vas a desfallecer. Entonces, hay unas necesidades que van tornándose de pronto más de gusto que necesidad propia o primaria para sobrevivir. Entonces, yo tengo la necesidad de comer, pero cuando esa necesidad de comer me lleva, y eso es estudiado en el mercadeo también de esa manera, me lleva a tener una sensación de querer, no sé, hamburguesa, pues ya estamos hablando de que esa necesidad está ligada también a un deseo, al deseo de satisfacer una necesidad primaria a través de un gusto de comer hamburguesa. Y ese gusto casi siempre en el marketing está ligado a que esa necesidad de consumo te vaya de una vez, digamos que conectando con determinadas marcas. Entonces uno dice, tengo una necesidad de comer una buena hamburguesa, entonces tengo, no sé, El Corral, Burger King, McDonald's, y cada una de esas son marcas que están dadas para eso. Cuando se tenga una determinada necesidad, ¿cómo pueden llegar a entrar a ser decisivas en esa satisfacción de nosotros como consumidores? Tengo la necesidad de beber, claro, tenemos una necesidad de tomar agua, tomar líquido, pero entonces esa necesidad de saciar la sed está ligada también a que quiero un refresco de tal marca, quiero una gaseosa, quiero ese tipo de comportamientos es el que nos lleva a entender cómo las necesidades también están ligadas hacia lo que es el consumo como tal, ligadas a que una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es los deseos que ello genera. Entonces, de esta manera entendemos lo que es necesidad. Uno, que obviamente viene a ser ese componente básico que afecta el comportamiento por la carencia de algo, y otro pues que está ligado también a lo que es el comportamiento, el deseo, el comportamiento hacia el deseo, hacia el gusto. Hay muchas necesidades que nosotros nos generamos
sin que sean necesidades primarias, pero están más dadas hacia el consumo, pero el consumo hacia el deseo. Entonces, no siempre el consumo está ligado a una necesidad primaria. Entonces, la necesidad humana, para entenderla, dice que es el blanco al que le apunta la mercadotecnia actual para cumplir una de sus principales funciones, que es la identificar y satisfacer las necesidades existentes en el mercado. Por consiguiente, los mercadólogos pasan por gran parte de su tiempo tratando de conocer en profundidad las necesidades de su mercado meta para luego intentar satisfacerlas de una manera rentable. Y acá es donde se centra la inteligencia de mercados. Esa inteligencia de mercados que nos dice, oiga, ¿cómo podemos llegar a recolectar toda la información de sus clientes, de sus consumidores, de su mercado objetivo? ¿Cómo recoger toda la información para satisfacer también la necesidad de una manera eficiente? Entonces, cuando hablamos de ello, por ejemplo, se me ocurre en este momento, en algún momento, un amigo que tenía una comercializadora de vehículos iba a los, no sé, pues en Bogotá es a unos patios donde van muchas personas que quieren vender vehículos. Es un mercado supremamente amplio de quienes quieren vender o tienen la necesidad de vender el vehículo. Pero él me decía, yo voy un domingo, no sé, si eso va hasta las 5, yo voy a las 4 de la tarde. Y solo busco vehículos muy tarde, muy hacia las 4:30, casi 5 cuando vayan a cerrar, porque las personas que se quedan al final son las que más tienen necesidad de vender. Y él lo entendía de esa manera y manejaba el negocio que él tenía de esa manera. Entonces, él decía, si yo voy a comprar temprano, por más necesidad que tengan las personas, no se van a quedar ahí en la feria todo un domingo hasta las 5 de la tarde, sino pues a las 3, no sé, a mediodía ya están cansados y se van. Y si no vendieron su vehículo en esa feria, pues bueno, no lo vendieron y buscarán otra manera de ofertarlo. Pero quien se queda en esa feria, pagan un diario de parqueo por estar ahí, por mostrar su vehículo allí. Entonces decía, quien se queda hasta tarde es porque tiene esa necesidad realmente de venderlo. ¿Y él qué estaba haciendo? Pues él estaba leyendo un entorno, conociendo una necesidad que tenía las personas que estaban vendiendo, pues comercializando los vehículos, y de esa manera lo que estaban haciendo es, oiga, yo me quedo hasta tarde porque tengo que venderlo, y cuando son las 5 de la tarde un domingo, y si lo estás vendiendo 20 millones tu vehículo y llega alguien y te ofrece 18 y ya son las 5, uno dice, bendito, es muy probable que tenga que venderlo en 18 millones porque no tienes más quien te ofrezca, el día ya se acabó. Entonces él utilizaba su estrategia, obviamente que con un conocimiento previo y un análisis previo a ello, pero es algo que en este momento se me ocurre para poder entender que si quieres sacar, pues, cumplir tus objetivos del negocio, tienes que recolectar información. ¿Información de quién? De ese mercado objetivo. Información que te lleve a fijar una estrategia posicionada bajo esa necesidad, bajo esas condiciones que tiene ese mercado objetivo, y a través de ello, pues, que se muevan ahí sí todas las transacciones del mercado. Otro ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, lo que estaba sucediendo con los tapabocas, bueno, y todos los elementos que empezamos a consumir ahorita en pandemia. Y es que un tapabocas valía 1.000 pesos y otros que por ese costo de oportunidad lo vendían a 10.000. El que valía 1.000 pesos subió a 10.000 pesos. Pero ellos entendieron, pues, que no está bien tampoco llegar a aprovecharse de una situación, pero ellos entendieron que la necesidad estaba de consumir tapabocas.
y era una obligación, porque no solo era por gusto, por esa necesidad de protegernos, sino también era porque demandaba que teníamos que utilizar tapabocas sí o sí para poder salir a la puerta de la casa. Entonces, esa necesidad llevaba a que quienes entendieron el mercado y que los tenían abarcado de cierta manera, pues empezaron a subir sus precios y a pesar de eso nunca cayeron las ventas, sino que siguieron subiendo. Posterior a eso, cuando muchas personas se dieron cuenta de que era el negocio de su vida, poder llegar a vender un tapabocas que les costaba un costo de producción de 1.000 pesos, quizás venderlo en 10.000 y tener semejante margen de utilidad o de rentabilidad. Conozco también muchos que trajeron producto para fabricar o producto ya terminado y tiene contenedores llenos. ¿Por qué? Porque tampoco entendieron la necesidad del mercado objetivo, pero no entendieron las dinámicas del mercado. Entonces, como ya no era necesario, o sea, o no era escaso, pues porque muchos pretendieron fabricar tapabocas, muchos pretendieron comercializar o importar tapabocas ya fabricados, pues el mercado se inundó, otra vez volvieron a regularse los precios y ya la oferta sobrepasó la demanda. Y cuando la oferta sobrepasa la demanda, pues entonces te empiezas a quedar con producto y eso también ocurrió. Entonces uno, para poder entender las necesidades, para entender el mercado, no solo es basarse en qué es lo que espera ese consumidor de mi producto, sino también cuáles son las dinámicas de consumo que hay. Eso es un mercado y así se mueve de esa manera. Entonces, volviendo a lo que era la necesidad humana, entonces decíamos que los expertos en mercadotecnia basan todos sus estudios en entender qué es lo que quieren y cómo quieren, qué es lo que quieren, uno, para satisfacer necesidades y dos, cómo quieren satisfacer esas necesidades. ¿Y eso para qué? Para tomar las mejores decisiones. Y resulta que, aunque es una teoría del comportamiento, es una teoría de la administración de empresas, Maslow definía algo que era la administración y entender todas las dinámicas, no solo del negocio, sino también del mercado, a través de unas necesidades basadas en escalas. Entonces venía una necesidad primera fisiológica, y es que todos teníamos una necesidad de respirar, de alimentarnos, de descanso, de sexo, de homeostasis, que son toda esa reunión de ciertas necesidades para complementar nuestro sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Venían otras necesidades en una segunda escala, según Maslow, y es la necesidad de seguridad. Entonces necesitamos seguridad física, tener una seguridad de empleo, estar posicionados, de recursos, una necesidad de tener la moral y todas esas sentires estables, familiares, de salud, de propiedad privada. Venía una de afiliación, y es que no solo era esta seguridad que yo debo tener como seguridad física, sino también una necesidad como personas sociales, de amistad, de afecto, de intimidad sexual y todas esas otras que nos llevan a crear relaciones. Y viene después en unas escalas un poco ya más apartadas de esas necesidades primarias, uno, la del reconocimiento, es esa necesidad de que me reconozcan a mí por mi desempeño, de la confianza, del respeto que van a tener, del éxito que puedo llegar a promover como tal, y al final una autorrealización. Y es cómo puedo llegar a superarme a sí mismo a través de qué. Pues ya superé todas estas necesidades, entonces ya viene otra que es como resolución de problemas, la moralidad, la creatividad, el profesionalismo mismo, o sea, formarme como profesional, hacer una especialización, un posgrado, y todos estos que se van dando a lo que es la autorrealización. Y entonces Maslow lo proponía desde una perspectiva de la administración,
Pero hoy los invito a que entendamos esta pirámide de necesidades basadas en lo que es el mercado, el mercadeo. ¿Por qué? Si yo tengo un mercado en el cual sé que no tiene vivienda, pues yo no le puedo ofertar, por ejemplo, determinados productos que vayan, sé que, no sé, en toda la organización es en arriendo. Yo no puedo ofertar productos que vayan a remodelación, que vayan a inversiones de largo plazo para la vivienda, porque sé que no estoy ofertando en el lugar que es, porque es muy probable que si yo veo un arriendo, no vaya a consumir este tipo de productos. ¿Qué me lleva? A hacer un análisis de cuál es el mercado al cual me estoy enfrentando y a su vez, cuáles son las necesidades que tienes. Entonces, hay otras necesidades que serían, más bien, no sé, si es una urbanización, pues ofertémosles créditos para adquirir vivienda, pero no le ofertemos un crédito para remodelación porque sé que no lo van a tomar ese tipo de producto, entendiendo lo que fuera una entidad financiera. Entonces, si vemos cómo, si yo entiendo también las necesidades, cuál es una necesidad primaria, cuál es esa escala que se va dando en los consumidores, en la persona como tal, si entiendo cómo consumen, pues voy a entender qué ofertarles. Y esa es lo primero que va ligado hacia lo que es la necesidad. Viene lo que son la influencia de los requerimientos básicos en la necesidad del cliente. Entonces ya entendimos qué era necesidad, ya entendimos que cómo podemos relacionar esa teoría del comportamiento de Maslow, la pirámide de necesidades, para poderla integrar a lo que era el mercadeo. ¿Para qué? Para entender también esas necesidades y así, obviamente, que ir formando, ir moldeando cuál es el producto ideal para ese mercado objetivo. Y viene la influencia de esos requerimientos y es que al conocer las necesidades humanas básicas, es importante marcar la relación e influencia que tienen el comportamiento del consumidor. Si yo las conozco, obviamente que sé cómo se comporta y qué es lo que quiere. Y entonces es muy sencillo que el anhelo de completar cada nivel motivará a la persona a iniciar una nueva búsqueda. Y en eso se basa la pirámide de necesidades, que cuando yo satisfaga una de este nivel inicial, de esta primera escala de la pirámide, si yo la tengo satisfecha, pues me iré inmediatamente hacia consumir las de la segunda y así se va incrementando. Entonces, si yo ya tengo alimentación, si yo ya tengo asegurado pues las condiciones de vivir, de respirar, de todo lo demás, pues es muy probable que ya quiera comprar casa. Después de comprar casa, quiera formar un hogar y ese hogar me lleva también a tener unas tendencias de consumo. Y así se van dando cada una de las satisfacciones a esas necesidades. Y entonces las necesidades del cliente dice que se ajustan a los requerimientos básicos dispuestos en esta pirámide que llamamos de Maslow. Por ejemplo, difícilmente se preocuparán por adquirir una vivienda si no tienen suficiente comida para alimentarse y subsistir. Esta es otra analogía que tenemos. Entonces, si yo no tengo suficiente para alimentarme, para subsistir, pues no creo que vaya a pensar en adquirir vivienda. Primero aseguraré mi comida. Primero aseguraré mi empleo para poder, una vez de ello, quizás poderme endeudar en adquirir una vivienda. Entonces, allí recae la importancia de estudiar a profundidad el perfil del público objetivo, el mercado objetivo, antes de idear las estrategias de marketing para conseguir su atención. Entender lo que hay detrás de la mente humana es fundamental para entender el consumidor. Entonces, cuando hablamos de inteligencia de mercados, hablamos de cómo podemos llegar a analizar la información, a recolectar y analizar la información. ¿Información de qué? De ese mercado objetivo, de ese público objetivo que se va a convertir en mi cliente.
y que obviamente hay unas necesidades de por medio que son las que voy a satisfacer. Eso entendido desde lo que son las necesidades. Y hay unas claves para identificar las necesidades de los clientes. Esas claves están dadas a ¿qué? 1. Conoce a tu público objetivo. 2. Identifica por qué hacen sus compras, perdón, y qué adquieren este público objetivo. Otro, conoce qué métodos prefieren al comprar y identifica cuáles son sus marcas favoritas. Después de que yo analice estos cuatro componentes, estas 4 claves del mercado, de mi cliente objetivo, de mercado objetivo, público objetivo, como lo queramos llamar, pues puedo llegar a fijar esas estrategias que estábamos hablando. Entonces, la primera dice, conoce a tu público objetivo. ¿Qué es? Primeramente, debes crear un perfil de usuario potencial sumamente detallado, indicando sus características esenciales, entre ellas género, edad, ocupación, hobbies, ingresos, ubicación y todos los datos que usted crea relevantes para poder, ¿qué? Caracterizar al cliente. Si yo voy a vender automóviles, si yo voy a vender ropa, si yo voy a vender empanadas, si yo voy a vender viviendas, no importa el producto, pues yo tendré que tener definido algunas características del mercado objetivo. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Entonces, voy a tener definida algunas características de ese cliente. Entonces, por ahí alguien me dice en el budget personal, ese es cómo hago la caracterización del cliente, ¿sí? Esa caracterización que me lleva ¿a qué? A tener toda la información necesaria y si es posible más de lo que yo necesito, de cómo están las sensaciones y cómo está caracterizado ese cliente. Todo. ¿Para qué? Porque si yo conozco las edades, la ocupación, los hobbies, o sea, qué le gusta, a qué se dedica, qué hace en sus tiempos libres, ¿sí? A qué se ocupa, cuáles son sus ingresos, cuál es esa capacidad de endeudamiento, cuál es la capacidad de adquisición que tiene, dónde está ubicado, no sé, todas las condiciones que yo pueda llegar a tener para caracterizarlo son bienvenidas. ¿Para qué? Para después de ello poder hacer un análisis y viene esa identificación que lo dice aquí. Identifica por qué hacen sus compras y qué es lo que adquieren. Entonces, ya como lo tengo caracterizado, ya lo tengo plenamente identificado el cliente, entonces viene algo que es identifiquemos por qué compra él y qué compra, ¿sí? ¿Qué es lo que adquiere? Entonces dice, después de identificar quiénes son tus clientes, debes indagar sobre qué los motiva a la adquisición de productos y o servicios. Es decir, las necesidades familiares, procesiones económicas, necesidades sociales o emocionales, preferencias de marcas, demandas de trabajo y entre todas también las demás características que uno le puede dar, dado directamente o ligado a lo que es el consumo, qué es lo que compra y por qué lo compra. Después de entender también cómo está caracterizado ese cliente, entonces viene a conoce tus métodos, qué métodos, perdón, prefieren al comprar. Entonces, aquí debes definir cómo compran, puede ser en línea, a través de teléfono, tiendas físicas. Además, si sus decisiones de compra son cuidadas o espontáneas. Cuando dice cuidadas, es que sean planeadas, es decir, cómo hace las compras. Entonces ya tenemos hasta el momento 3 características de ese, o tres pasos para poder sacarle provecho a esas necesidades que estamos identificando de los clientes. 1, caracterización del cliente, lo que hablábamos por allá del budget del cliente.
2, identifica qué compra y cómo, y qué es lo que, o sea, cómo compra y qué es lo que compra. 3, conocer el método de cómo lo compra. Entonces, cuando decimos cómo lo compra, no, si el cliente, no sé, por su comportamiento estado, que siempre compra en línea, entonces de pronto vamos a ver, imaginémonos la misma urbanización que les mencionaba, pero esa urbanización que siempre compran en línea determinados productos, yo no puedo poner una tienda física cercana a este tipo de clientes, porque es muy probable que la competencia ya me esté aventajando a través del e-commerce, a través del mercado en línea, ¿sí? O el mercado electrónico. Entonces lo que le digo es, oiga, si quiere coloque su tienda física para llegar a traer algunos clientes determinados con un estudio también previo. Pero es imperativo que tengamos una tienda en línea porque ese es el comportamiento de los clientes que tienen de comprar en línea de esa manera. Viene, por último, que identifica cuáles son las marcas favoritas. Ese es un aspecto fundamental para conocer qué aspectos se evalúan al momento de escoger una marca y además qué necesidades están cubriéndoles otras empresas de tu mismo sector. Entonces, de pronto, hay sectores socioeconómicos donde solo adquieren productos de marca. Entonces, si estamos hablando de zapatos, pues solo están comprando zapatos o tenis de marcas reconocidas y no compran marcas que no sean de ese reconocimiento. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si yo quiero abarcar ese mercado, tengo que hacerlo ¿qué? A través de un producto similar al que ellos están consumiendo o al de la competencia que está dado, porque ya es una tendencia de consumo. Y esas tendencias de consumo son las que tengo que analizar para poder ofertar de una manera eficiente hacia esos clientes como los estoy identificando y caracterizando. Y ya por último, dice que consigue la información de valor. O sea, ya tenemos todo esto estructurado. Entonces, viene. Para ello, puedes apoyarte en investigaciones de mercado como cuáles: encuestas, estudios de caso, observación directa, seguimiento en redes sociales, estadísticas de consumo o compras, y entre todos los otros métodos de investigación que nos permitan conseguir una información de valor y relevante de lo que es las tendencias de consumo. Entonces, cuando hablamos de encuestas, pues es cómo puedo yo llegar a fijar en un par de preguntas, un formulario, un cuestionario que me permita conocer esas tendencias. ¿Cómo siente? ¿Cuáles son sus preferencias de consumo? ¿Cuáles son sus niveles o sus capacidades de adquisición? Y todo esto lo hago a través de eso, encuestas o estudios de caso. Lo hago también a través de observación directa. ¿Cuántas personas transitan? ¿Cuántos compran? ¿Cuántos son apenas observadores que no van a vitrinear y no compran? No siempre los sectores que uno ve mayormente concurridos son los que más compran. Dependía, hay un análisis detrás de ello. Hay otros sectores que son supremamente desolados, por decirlo de alguna manera, de poca afluencia de público, pero eso es, la persona que va a adquirir. Entonces, ese tipo de análisis son los que se tienen que realizar para poder conseguir ¿qué? Toda la información que yo tenga de valor hacia lo que son los clientes. En esa idea de conseguir información de valor, dice que recojas información sustancial en torno a esas necesidades como clientes. Conoce oportunamente las necesidades del cliente, que es de vital importancia para que puedas enfocarte en ellas y llevar a tu marca al éxito, satisfaciendo de forma efectiva los requerimientos de tu público objetivo. Reúne todo lo que hasta el momento se ha comentado en esta sesión.
es cómo puedo sacar provecho de esa información, cómo la puedo reunir, cómo puedo hacer que esa información sea realmente importante. Entonces, si yo tengo un negocio de mascotas, pues no me interesa mucho saber cuáles son las preferencias de marcas en ropa. Pero si veo que es relevante, de pronto porque eso me lleva a tomar o a sacar una conclusión de cuál es la capacidad de adquisición, pues bienvenida sea la información. Si no es relevante, pues entonces no tenemos esa necesidad tampoco de hacerlo. Entonces lo que le dice es, consiga una información que sea de valor, no información de relleno, sino una información que sea consecuente de acuerdo a las necesidades que tenemos. Ya para ir finalizando, vamos a analizar, digamos que de una manera muy básica, lo que es la oferta y la demanda. En oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones. También puede ser la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos. Entonces, tenemos que oferta es ¿qué? Es eso que yo produzco y que pongo al servicio o pongo a la disposición de un mercado. Bien sea bienes, bien sea servicios y todo lo demás que yo produzca. Es esa cantidad de productos que yo pongo al consumidor. Eso es la oferta. Y si estábamos hablando de que yo necesito identificar al cliente, necesito caracterizarlo, entonces esa caracterización del cliente va también a determinar cuál es la cantidad de productos, cuáles son las condiciones en que voy a colocar, a ofertar esos determinados productos. Bien sean productos tangibles o intangibles, bienes o servicios, pero en qué cantidad y bajo qué condiciones las voy a ofertar para que sean consumidos. Eso es lo que determina esta información de valor que hablábamos acá. Toda esta información que veíamos, todas estas encuestas, estudios y todo lo demás que decíamos, oiga, consiga información de valor, es porque es importante para saber bajo qué condiciones voy a ofertar mis productos. ¿Condiciones en qué? Condiciones de calidad, condiciones de cantidad, condiciones de precio, condiciones de ubicación, ¿sí? Condiciones de servicio al cliente. Entonces, dependiendo esa caracterización, pues voy a fijar todas esas condiciones para poder ofertar mis productos. Y viene, por otro lado, la demanda. Entonces, la demanda que dice, se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor. La demanda individual o por el conjunto de consumidores, que es la demanda total o del mercado que llamamos, en un conjunto determinado. La demanda es una función matemática. Entonces, cuando veamos un poco más profundo lo que es oferta y demanda, vamos a entender cuál es la relación que hay entre ellas. Y esa oferta y demanda no solo está entendida desde el mercadeo, desde el marketing, también desde las mismas finanzas, de las mismas matemáticas. Entonces, pero a manera de esta primer análisis de algunos conceptos, entonces quería empezar a abordar la demanda como eso, como un concepto más, como una definición. ¿De qué? Pues que es la que va acompañada de la oferta. Entonces, la demanda es la que consume esos productos o esos servicios que son puestos a disposición del mercado a través de una oferta. En esa demanda, pues como la gráfica o el dibujo nos muestra, están por lo menos integradas las 4 P's del marketing, que es el producto, precio, plaza y promoción, que es entendido, más adelante también lo veremos, cómo pueden llegar a ser relevante toda esa información que veíamos, que recolectábamos, cómo es relevante para determinar el producto, todo lo que lo contiene. Entonces, cuando definíamos producto en la sesión pasada, era porque era importante e imperativo saber, perdón,
que producto es ese conjunto de elementos dados hacia tangibles e intangibles que lo contienen para satisfacer una necesidad de un cliente. Pero ese producto está también muy ligado, muy supeditado a lo que diga pues en el análisis de la información de mi público objetivo. El producto, el precio también depende del análisis, porque dependiendo cuál sea la capacidad que tenga de consumo, las cantidades que vaya a ofertar, de la capacidad de adquisición, pues entonces tomaré ciertas decisiones y estrategias en la fijación del precio. Viene la plaza, que es entendido como ese lugar donde voy a ofertar mis productos o servicios, pero no es colocar un lugar en una tienda online, en una tienda física, colocarlo por colocarlo, sino es con base también en un análisis de información y saber cuál es la ubicación estratégica para poder prestar de una mejor manera un servicio o comercializar un producto. Y la promoción, pues que está ligada también hacia cuáles son todas las condiciones que yo le tengo que dar para comercializarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a ofertar? ¿Cuáles son esas condiciones que voy a tener para poder ofrecer mis productos o servicios? Entonces, bajo estas condiciones podemos entender, uno, la inteligencia de mercados basado en las necesidades. Analizamos las necesidades del cliente, especialmente o muy ligado a lo que era la teoría administrativa del comportamiento de Maslow, pero basado también en una pirámide de necesidades. Vemos también cómo eran o cuáles eran esas claves para poder entender las necesidades de los clientes una a una. Después, al final, esa recolección de información que nos lleva a tomar unas decisiones acertadas de mercadeo, de fijación de precios, de la misma producción de bienes y servicios. Y por último, pues cómo se van integrando en algo que se llama oferta y demanda. De esta manera, entonces, pues cerramos la sesión del día de hoy.